Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Desde los estudios de la Voz Evangélica de América, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de El Rollo del Libro. En la secuencia que estamos trabajando durante estas semanas, hoy corresponde el estudio del capítulo número 20 del libro de Josué. Este capítulo contiene solo 9 versículos, así que para este programa nos va a dar la oportunidad de presentarle un nuevo método de estudio bíblico. El método que tradicionalmente usted escucha en el rollo del libro y que lo estaremos utilizando en el siguiente programa y será nuestro método básico, pero tenemos otros métodos. Hoy quiero compartir un segundo método, el cual es un método que le llamamos el método de exploración. Este método, el objetivo siempre es ir al texto bíblico, pero no vamos a utilizar la estrategia de un bosquejo, sino más bien nuestro método nos lleva al explorar más ciertos detalles del texto bíblico. Este método es muy utilizado cuando los capítulos que nosotros estudiaremos sean muy cortos, como en el caso de Josué 20, que contiene 9 versículos. El método tradicional del rollo del libro, que es el método de hacer un bosquejo, es dedicado para aquellos capítulos que contienen más de 15 versículos en adelante, y este contiene solo 9 versículos. Así que es idóneo para poner en práctica. Se lo vamos a ir explicando a lo largo de todo el programa. Y este básicamente consiste en 2 pasos. La exploración que vamos a desarrollar, que tiene 9 puntos, usted los va a ir conociendo. Y como segunda parte vamos a hacer el comentario bíblico. Este método no arranca con la lectura. Eso no significa que no vayamos a leer. Claro está, cualquier método requiere que el capítulo o el verso que vayamos a querer estudiar sea identificado, sea leído rápidamente. Pero en este caso, el método es precisamente ir leyendo varias veces e ir explorando de acuerdo a los 9 puntos que vamos a ir desarrollando. No se preocupe, yo se lo voy a ir explicando cuando iniciemos y usted va a ir entendiendo de mejor manera. Estamos muy entusiasmados de siempre acercarnos a la palabra de Dios y, por supuesto, estudiar. Tenga allí a la mano su Biblia, tenga allí a la mano su libreta de notas y su lapicero o sus lapiceros de colores. ¿Los va a utilizar? Estoy seguro que sí. Comenzamos entonces el estudio de esta semana, Josué capítulo número 20. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. comenzamos entonces el método de exploración tomando en cuenta el capítulo de hoy, Josué capítulo 20, método de exploración. Este método consiste en 9 puntos, el cual vamos a desarrollar a lo largo de ir repasando los 9 versículos. Estos 9 puntos tienen como propósito, atención,
Número 1, identificar a los personajes claves del capítulo. Número 2, el papel que desempeñan esos personajes allí en el capítulo. Encontrar las palabras que se repiten en todo el capítulo como número 3. Número 4, debemos de encontrar los problemas que se presentan en el capítulo. Número 5, encontrar los mandamientos. Número 6, ¿qué promesas de Dios encontramos en estos 9 versos de Josué 20? Número 7, ¿cuál entonces sería el tema principal del capítulo después de haber desarrollado lo anterior? Número 8, ¿qué otros temas o temas secundarios se encuentran? Y número 9, ¿qué textos paralelos o parecidos podemos encontrar de Josué capítulo número 20? Esa es la meta. Cuando cerremos esto, nos vamos a ir a nuestro segundo segmento, que es el comentario. Yo voy a ir repitiendo los 9 puntos paso por paso. Así que arranquemos con el primero. Identificar los personajes claves. En el capítulo número 20 de Josué, vamos a hacer la lectura respectiva y vamos a encontrar que hay personajes claves muy activos, personajes principales, son la esencia del capítulo. Observemos entonces, abriendo nuestras Biblias en el capítulo 20, y vamos a utilizar la versión Reina y Valera. Note pues que hay acá varios puntos interesantes. Versículo número 1 dice: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalad las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés. En estos primeros 2 versículos hay 4 personajes que se menciona. No apunte nada, solo vaya escuchándonos. Número 1, Jehová y Josué en el verso número 1. Número 2, los hijos de Israel o el pueblo de Israel, y en ese mismo verso 2, Moisés. Sigamos explorando y descubriendo más personajes, pero nuestra meta no es descubrir personajes, es descubrir personajes principales. Versículo número 3 habla de que para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente. Aquí se menciona el tercero, que es el homicida. Luego en ese mismo verso sigue hablando: y no sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Un cuarto o un siguiente personaje. Vamos a recapitular. Jehová número 1, Josué número 2, el pueblo de Israel número 3, Moisés número 4, un quinto que sería el homicida, un sexto que sería el vengador de sangre. Estamos haciendo la recopilación de los personajes. Luego dice el versículo número 4: Y el que se escogiere alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos. Aquí viene el siguiente: los ancianos. Recapitulemos. Número 1, Jehová. Número 2, Josué. Número 3, el pueblo de Israel. Número 4, Moisés. Número 5, el homicida. Número 6, el vengador de sangre. Número 7, los ancianos de la ciudad. Luego podemos encontrar más personajes que se mencionan, que sería en el versículo número 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero. Aquí hay una siguiente mención: el extranjero. Entonces, aquí hay varios personajes. Recordemos: Jehová, Josué, el pueblo de Israel, Moisés, el homicida, el vengador de sangre. Luego están los ancianos de la ciudad y se hace mención, por último, de el extranjero. 8 personajes. Pero déjeme decirle que nosotros, para definir los personajes principales, no se está refiriendo a
cuántos personajes se mencionan, sino quiénes participan en la actividad, en la acción. Y entonces, leyendo, encontramos que solo 2 de los 8 tienen una acción. ¿Quiénes son? Jehová y Josué. Jehová y Josué, que sería del capítulo 20, los personajes claves. ¿Qué pasa con los que mencionamos? Bueno, no juegan un papel importante, no juegan un papel clave porque solo se mencionan. En cambio, los personajes claves tienen una acción y de eso se trata nuestro segundo punto. Así que quiero dejar claro que los personajes claves de este capítulo que estamos estudiando es Dios y es Josué. Vamos entonces al punto número 2. Aquí vamos a encontrar lo que hacen los personajes claves. Y aquí vamos entonces a tener mayor claridad. Observe lo siguiente. 3 versículos vamos a leer del capítulo 20. El número 1, el número 2 y el número 7. El número 1. Habló Jehová. ¿Qué está haciendo Dios? Hablando, esa es la acción. Habló Jehová. ¿A quién? A Josué. Si Jehová está hablando a Josué, ¿qué está haciendo Josué? No está hablando, porque el que está hablando es Josué. Josué tiene que estar escuchando. Entonces ya con eso definimos claramente las 2 acciones. Mientras Dios está hablando, Josué está escuchando. Por eso son los personajes principales. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles. ¿Quién tiene que hablar al pueblo de Israel? No va a ser Dios, va a ser Josué. Aquí está otra acción. Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Aunque mencionan al pueblo de Israel y a Moisés, solo es una mención. Pero la acción la está teniendo Jehová, que está hablando a Josué, instruyéndole sobre las ciudades de refugio, y recibida la instrucción, Josué tiene que trasladarle al pueblo de Israel esa instrucción. Veamos una tercera acción. Verso 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Aquí hay una tercera acción. Mientras Dios habla a Josué, Josué está escuchando. Vemos que en el verso 7 está la acción de señalizar algo. ¿Qué están señalizando? Las ciudades de refugio. ¿Quiénes? Josué y Dios. Dios y Josué. Entonces vemos acá que los personajes principales hablan en su momento. En el caso de Dios es el que habla, también está escuchando. En su momento escucha lo que Josué replica al pueblo de Israel. Pero hay otra acción que sería la acción de señalizar. Dios participó de la señalización. Entonces vemos acá que esos son las actividades, las acciones de los personajes principales. En nuestro bosquejo, acá en el rollo del libro, este segundo punto está en color verde. El primero está en color amarillo, que son los personajes claves, y en verde están las acciones. Hablar, decir y señalizar. Verso 1, verso 2 y verso 7. Muy bien, vamos ahora a nuestro tercer punto. Este es un punto muy interesante. El tercero, debemos encontrar las palabras que se repiten en todo el capítulo. Palabras que se repiten en todo el capítulo. Encontramos varias y vamos a ir paso por paso. Número 1, palabra número 1 es la palabra señalar. Esa palabra, a lo largo de los 9 versículos de Josué 20 aparece 3 veces. Antes de seguir, yo quiero que usted se aprenda este principio de estudio bíblico en la teología. Todo aquello que se repite es muy importante.
Si en la Biblia se repite 2 a más veces es muy importante. No lo olvide, por favor. Por eso es que este método de exploración vas a encontrar las palabras o frases que se están repitiendo a lo largo de todo el capítulo. Veamos esta palabra número 1, la palabra señalar. Señalar se repite 3 veces. La primera en el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio. La segunda vez, el verso número 7. Entonces señalaron, y ahí menciona los nombres de las ciudades. Y la tercera vez que se repite es en el versículo número 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, etc. Entonces, 3 veces aparece esta acción de señalar esta palabra. La siguiente palabra que aparece más veces, esta es la que más se repite a lo largo de todo el capítulo. Se repite 8 veces. ¿Qué palabra es? La palabra ciudad. Apúntelo ahí en su libreta de notas. Ciudad se repite 8 veces. Descubramos algunas. Por ejemplo, en el versículo 2 viene la primera. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades. Aquí va la primera. Luego aparece en el verso número 4. Y el que se acogiere a alguna de aquella ciudad, se presentará a la puerta de la ciudad, vamos por la tercera, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, la cuarta vez, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, quinta vez, y le darán lugar para que habite en ellos. Siguiente está en el versículo número 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte de que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Y se repite aquí mismo, y entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad. ¿Nota usted? Viene la 8ª vez. Increíble. Y hay una novena vez, si no estoy mal, en el verso número 9. Estas fueron las ciudades señaladas. 9 veces aparece entonces la palabra ciudad. Apúntelo ahí. Le había dicho 8, tuve un error, son 9 veces. Vamos a la tercera palabra que se repite. Es la palabra refugio, con su sinónimo que sería la palabra acoger. Ambas partes o ambas palabras tienen el mismo sentido. Esta aparece 2 veces cada una. Por ejemplo, la palabra refugio aparece en el verso 2. Señalado las ciudades de refugio. Número 1, en el verso 3. Dice, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio. Aquí está la segunda vez. Pero la palabra acoger también se repite 2 veces en el verso 3, para que se acoja allí al homicida, está la primera vez. Luego en el verso 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad. Y aparece una tercera vez en el verso 9. Dice, y estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese en ellas. Muy bien. Entonces, como ve, estas palabras, mis hermanos, son importantes. 2 veces aparece la palabra refugio y 3 veces la palabra acoger. Las mezclo porque
Acoger significa refugiar. Una forma de refugiar es acoger. Por eso es que estamos vinculándolas. Ambas se repiten entonces a lo largo de todo este verso. Siguiente es la palabra vengador. Vengador de la sangre. Vamos a agarrar la frase completa. Vengador de la sangre. Esta se repite 2 veces. En el verso número 3. Se repiten 3 veces, perdone ustedes, 3 veces. Versículo número 3, versículo número 5 y versículo número 9. Muy bien, estamos, ¿verdad? Se los voy a leer. Verso 3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán refugio contra el vengador de la sangre. Número 1, versículo número 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. Ahí se repite la tercera vez. Y la siguiente vez es en el verso número 9. Dice: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese en ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre. 3 veces se repite esa frase. La siguiente, la palabra accidente. Esta se repite 3 veces. La primera en el verso 3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. Verso 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. Y la última vez en el versículo número 9, donde habla de las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero, para que se acogiese a cualquiera que hiriese a alguno por accidente. Bueno, llevamos varias palabras. Vamos a la última, la palabra congregación. Congregación. Esta aparece 2 veces. La primera en el verso 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. ¿Nota usted? Y la última vez el final del verso número 9. A fin que no muriese por mano del vengador de sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Entonces encontramos 6 palabras que se repiten constantemente. La palabra señalar 3 veces, la palabra ciudad 9 veces, la palabra refugio con acoger 2 veces, la palabra vengador de la sangre o frase vengador de la sangre 3 veces y la palabra accidente 3 veces, finalizando con la palabra congregación 2 veces. Entonces aquí llegamos al final de el punto número 3, donde hemos encontrado las palabras que se repiten en todo el capítulo, las hemos clasificado, le hemos dado un color en nuestro bosquejo, ya le dije, el celeste. Vamos al punto número 4. En este punto tenemos que observar qué problemas aparecen o se presentan a lo largo de todo este capítulo. ¿Qué problemas? Acá lo tenemos identificado como en color corinto o color lila sería. Bueno, veamos. Vaya a su Biblia. Vamos a encontrar varios problemas. El primero está en el verso 3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. Aquí hay un problema. El problema es cuando alguien mata a alguien por accidente. Ese es un gran problema. En ese mismo verso encontramos otro problema. Aparece mencionado el vengador de la sangre. Déjeme explicarle que el vengador de la sangre es este personaje familiar de aquel
que fue muerto por alguien más en un accidente, vengador de la sangre. Aparece en el verso 5. Otro problema que vemos acá es el que está al final del verso 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Ahí está otro problema, la enemistad. Entonces, básicamente esos son los 3 problemas que se presentan. Alguien que mata a otra persona por accidente. El segundo problema es el que se siente ofendido, aludido por esa muerte, el cual se le denomina aquí el vengador de la sangre. Y el tercero es la palabra enemistad. Muy bien, entonces aquí este es el cuarto punto. Identificamos los potenciales problemas o situaciones que puedan suceder. Vamos al quinto paso. Nuestro quinto paso tiene que ver con encontrar qué mandamientos se encuentran a lo largo de estos versículos. Encontramos varios, hermanos, y es el mandamiento que tiene que ver con recibir, ayudar, acoger. Este es uno. El segundo mandamiento es un juicio. El juicio, se le debe haber un juicio. Ese era un mandamiento. No debería de existir una toma de venganza, un señalamiento de algo si previamente no hay un juicio. Eso lo dice el versículo número 5. Y el otro mandamiento es acerca de que esas ciudades eran utilizadas no solo para separar mientras se verificaba el asunto de aquel muerto por accidente, también esos ciudades de refugio no solo eran para los israelitas, sino para el extranjero que morase en ello. Entonces, quiero que veamos 2 escrituras que respaldan que estos son mandatos. Deuteronomio capítulo número 4, versos 41 y 43. Ese es el que les voy a leer, pero tome nota del siguiente punto. Deuteronomio 19, verso 1 al 13. Por tiempo no lo leo porque son 13 versículos. Ambos aquí señalan o respaldan y confirman los mandamientos que les estoy haciendo mención. El mandato de recibir al que es un potencial homicida, el mandato de un juicio justo y el mandato de recibir también al extranjero. Escuche lo que dice Deuteronomio 4, 41 al 43. Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, para que huyera allí el homicida que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado. Y huyendo una de esas ciudades, salvará su vida. Más detalles de esto está del capítulo 19 de Deuteronomio, del verso 1 al 3. Entonces vemos que esto era un mandamiento. Ahí en el capítulo 19 vamos a encontrar que esa persona que era potencial homicida, no se había comprobado, necesitaba un refugio. Claro está, no podía mantenerse en el lugar donde estaba conviviendo con los ofendidos porque lo iban a linchar. Entonces tenía que ir a esas ciudades mientras se hacía su juicio justo. Y esto también no solo era para el pueblo de Israel, sino para el extranjero. Entonces ya encontramos en este quinto punto los mandamientos a lo largo de todo este capítulo. Nos preparamos para el punto número 6. En este punto número 6 vamos a desarrollar las promesas que encontramos en este capítulo. ¿Hay promesas? Por supuesto que sí.
La promesa es la que está en el versículo número 3. Bueno, y no solo en el 3. Allí hay otros versículos que pudiéramos hacer referencia. Pero en el verso 3, que es la primera vez que se menciona esta bella promesa, dice: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Verso 4 vuelve a repetir: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades. Note entonces que ahí la promesa de Dios ahí es refugio, es misericordia. Esa es una promesa de Dios. Nosotros acá lo hemos puesto en color rojo y hemos traído el Salmo 121, versos 4 en adelante, porque la promesa es que Dios cuidaba a todos en Israel. Aún así, al que aparentemente tenía un señalamiento, Dios lo cuidaba. Escuche, Salmo 121, verso 4. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. Él cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué promesa tan extraordinaria del Salmo 121, que era para Israel, es para Israel. Y aquí lo vemos en un punto bien en específico, el cuidado de Dios aún en esos casos tan raros o extraordinarios como un accidente. Dios cuidando aún a aquel que por accidente tenía este tipo de situaciones. Qué promesa tan maravillosa. Si el Señor cuidaba de eso a Israel, ¿cómo no iba a cuidar al que estaba haciéndolo lo correcto? Entonces encontramos aquí una promesa, el cuidado de Dios en todo aspecto. Vamos entonces ahora al punto número 7. Este punto número 7 se enfoca a encontrar el tema principal del capítulo. En el método tradicional del rollo del libro, que es el método del bosquejo, es lo primero que hacemos. Pero ahora tenemos la posibilidad de ponerlo casi en el antepenúltimo punto antes de cerrar este método de exploración. Ya nosotros entonces que hemos ido clasificando los puntos, llevamos prácticamente 6 puntos, este séptimo, podemos darnos cuenta que acá el tema principal del capítulo 20 de Josué es la señalización o la rotulación de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran esas ciudades, digámoslo así, que no pertenecían o no estaban en el entorno de las herencias que ya Dios había repartido a las tribus. Esas ciudades eran ciudades alternas, las cuales podían y debían ir los que tenían una situación legal, tenían un señalamiento, y para evitar esa confusión y esa confrontación, esas personas debían de salir a esas ciudades. Entonces las ciudades tenían que estar bien señaladas, y de eso habla el capítulo 20, las señalizaciones de las ciudades de refugio o la rotulación de las ciudades de refugio. Entonces aquí encontramos el tema principal, punto número 7, y nos preparamos para el punto siguiente. Punto número 8.
no lo vamos a desarrollar porque no hay por dónde desarrollarlo, pero lo voy a mencionar. Dice, ¿qué otros temas se encuentran? ¿Qué otros temas? ¿Habrán otros temas secundarios? La verdad que después de haber hecho esta exploración encontramos que todo gira alrededor de la señalización de las ciudades de refugio. Por eso es que no encontramos justificación para poder desarrollar otro subtema, llamémoslo así. Ok, con esto vamos a cerrar el punto 8 y nos vamos al último, al 9. Punto número 9. ¿Qué textos bíblicos parecidos encontramos o son muy cercanos a el tema de Josué capítulo número 20? Hay varios, hermanos, y yo voy a simplemente a mostrarles 2. Hay más, pero con estos 2 creo que son suficientes. Están en el Nuevo Testamento, curiosamente. A estas alturas usted ya entendió que Dios le ordena a Josué que haga estas ciudades, aperture estas ciudades y las señalice bien para aquellos que por alguna razón, por algún asunto de accidente, matan a alguien. Así que estas personas tendrían que salir de su comunidad para irse a esas ciudades y ahí se les va a dar oportunidad de un juicio justo para evitar confrontación. ¿Por qué el Señor hace esto con Israel? Porque Dios tiene un corazón distinto al nuestro. Nuestro corazón es un corazón lleno de ira y de venganza. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. Escuche lo que Mateo capítulo número 25 versos 35 al 40 dice. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Este verso nos habla de la misericordia y el amor que debemos de tener al prójimo. Repito, la historia de Josué 20 nos habla de eso, de la misericordia, de aún con el que tuvo un incidente, un accidente, y mientras no se compruebe su culpabilidad, hay que tener misericordia. Y el llamado de Mateo 25 es eso. Él espera que al enfermo se le ayude, al que está en la cárcel se le ayude. Increíble. Escucha lo que ahora el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Aquí la orden del apóstol es, si alguien te hace mal, no le devuelvas con lo malo. Si te insultan, no le devuelvas el insulto. Y de esto se trata Josué 20. Pudo haber pasado algo, un accidente, el cual eso provocó una ofensa a alguien. Entonces lo que Dios provoca es la misericordia y la justicia en vez de la confrontación. Qué bonito, hermanos. Entonces, con estos 9 pasos hemos explorado el capítulo número 20. Se prestó para ello. Con ello hemos averiguado que Josué y Dios son los personajes principales. Dios le está trasladando a Josué la instrucción de hacer esas ciudades de refugio para que aquellos homicidas involuntarios se refugien y les hagan un justo juicio.
encontramos esos problemas de accidentes y un deseo de venganza y una enemistad, y el Señor a través de estas ciudades lo está tratando directamente. El mandamiento era así. Moisés, por eso se menciona a Moisés, porque esto ya se había hecho mención en Deuteronomio. Moisés lo dijo, así que era un mandamiento. Pero la promesa era el cuidado. Dios tendría cuidado no solo del inocente, sino aún el culpable. Y por eso es que el tema principal era que el pueblo de Israel tuviera claro, señalizado las ciudades de refugio. Y bueno, tenemos los textos parecidos como el que les acaba de leer en Mateo 25 y en Primera de Pedro 3. ¿Qué conclusión? Pues seguramente usted saque su conclusión. La nuestra es la misericordia de Dios. Debemos tener misericordia. Este es nuestro primer segmento. Si usted lo sintió diferente, es porque hoy este capítulo, que es muy pequeño, nos facilitó para entrar en otra metodología de estudio, la metodología de la exploración. Este método lo vamos a estar utilizando en capítulos pequeños, se presta para ello, pero también seguiremos con nuestro método tradicional. Nos preparamos para nuestro segundo segmento. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Haremos un rápido comentario de este capítulo número 20. Se recuerda que en los últimos capítulos vimos cómo Josué está repartiendo el territorio a las tribus de Israel. A cada uno, Dios, por medio de Josué, les está dando una porción de tierra específica con el propósito de que la posea. Pero en este capítulo nos va a enseñar algunos detalles de esta repartición que no tiene que ver con las tribus. Y específicamente lo que hoy hemos estudiado son las ciudades de refugio. Estas ciudades servían de refugio a las personas que habían matado a otra de manera accidental. Estas ciudades acá en Josué ya se ejecutan, pero por ejemplo en el capítulo 35 de Números, ahí es donde se le da la instrucción y se replica en Deuteronomio, que es la ley de la segunda lectura de la ley. Entonces observemos algunas cosas aquí. En el verso 3, las ciudades estaban destinadas a las personas que hubieran matado a otra accidentalmente o de manera no intencional. Sin embargo, para quien asesinaba a su hermano o hermana no había tal protección, sino que dicha persona tendría que morir. Note entonces que la misericordia era para aquellos que accidentalmente o no intencional recibían. Quienes se protegían en las ciudades de refugio eran aquellos que no tenían ninguna mala intención, sino que habían matado, repito, por accidente o por descuido de su parte. En estas ciudades eran protegidos de cualquiera que quería buscarles para vengarse. Verso 4 nos habla de que cuando un israelita era culpable de matar a otra persona de manera accidental, podía huir a estas ciudades. Sin embargo, antes de poder entrar a esta ciudad, debía presentar el caso a los ancianos de esa ciudad. Ellos iban a analizar el caso, y cuando estuvieran seguros de que el crimen era accidental, entonces iban a permitir a dicha persona entrar y proteger de cualquiera que buscara la venganza. Verso 5 habla de que si el vengador de la sangre perseguía a esta persona hasta la ciudad, los ancianos no lo iban a dejar entrar, sino que ahí sería protegido de cualquier daño. Entonces,
qué interesante esto, porque hay que observar cómo la persona que huía hacia la ciudad de refugio debía permanecer ahí hasta que se presentara a juicio, por un lado. Y por otro, dice el verso 6, debiera de esperar que el sumo sacerdote muriera. Ellos no podían volver a su ciudad natal, en la cual había ocurrido el incidente. Así que hay que percatarse de que la persona que había matado a otra, aun siendo accidentalmente, había que pagar un precio. Nadie podía matarlos, pero eran juzgados. Y prácticamente era una ciudad como una especie de prisión. Es importante entonces que observemos el contexto. Números 35. Mas si el homicida, estoy leyendo el verso 26, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual era su refugio, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matara al homicida, no sería culpado por ello. Pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volvería a la tierra de su posesión. Está claro la instrucción de Moisés aquí en Números. Los culpables de un crimen, aun siendo accidental, tenían que responder por sus acciones. Y estas eran, no se permitía salir de la ciudad que los estaba protegiendo. Solamente cuando el sumo sacerdote muriera, ellos podían retornar junto a sus familias. Entonces eso significa que aún hasta los pecados no intencionados eran tratados. En los versos 7 y 8 se nos brinda un listado de ciudades y aldeas que se designaron como ciudades de refugio para el pueblo de Israel. Estas fueron esparcidas a lo largo de todas las tribus para que las personas que mataran a otras, como ya se los hemos explicado, pudieran huir hacia ellas y protegerse. Así terminamos este segundo segmento entonces, acá en el Rollo del Libro. Comuníquese con el Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235-7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Estimado oyente del Rollo del Libro, no olvide que si usted desea obtener este bosquejo y del método de exploración que hoy estamos estrenando, puede solicitarlo. Por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp y nosotros lo más pronto posible estaremos compartiendo este nuevo método de estudio. Estaremos utilizando ambos métodos. Recuerde, el método tradicional es para capítulos largos y este método de exploración es para capítulos muy cortos como este. Le invito a participar todas las semanas del programa El Rollo del Libro, donde juntos estudiamos la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.